Y a veces cuando las cosas salen mal, y cuando vos luchás y le ponés todas las fuerzas y ves que se te escapan cosas, se te escapa un hijo, se te escapa un amigo, se te escapa una familia, se te escapa un trabajo, y vos le ponés fuerza y las cosas se te escapan, bueno, es el momento en que te tenés que rendir a Dios. Es el momento en que tenés que decir, Señor, me rindo. Y te pones así delante del Señor y decís, Señor, ya está. Me rindo a tu voluntad, Señor. Me rindo a tu voluntad, Señor. No quiero hacer más mi voluntad. Ya corrí varios años haciendo con mis fuerzas lo que yo quería. Y fui de acá para allá, hice lo que quise. Pero llegó el momento en que me quiero rendir a tu voluntad, Señor. Y cuando te rendís a la voluntad de Dios, todo lo que te ocurre obra para bien. Hay la historia de un nene que la vi en Instagram en estos días, hablando de esto, de que cuando estamos en la voluntad de Dios, todo lo que nos ocurre es para bien, más allá de lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Me gustó mucho esta historia. Eran unos dibujitos. Y en el primer dibujito está el nenito con el papá. Y el nenito le dice, papi, se perdió el caballo. Vivían en el campo, ¿no es cierto? Y el papá le dice, no importa, tiempo al tiempo, todo ayuda para bien. Entonces paso a la segunda placa, y en la segunda placa viene el nenito de vuelta delante del papá y le dice, papá. A los 2 o 3 días había vuelto el caballo con otro caballo más. Papá, está el caballo con otro caballo más. Bien, hijo, tiempo al tiempo, todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. ¿De qué estoy predicando en esta mañana? ¿Cuál es el título del mensaje? Hay que rendirse. ¿Cuál es el título del mensaje? Tenés que rendirte. Tenés que rendirte, levantar las manos y decir, Señor, me rindo a tu voluntad. Señor, me rindo a tu voluntad. Paso de vuelta y miro la otra fotito. Y en la otra fotito, el nene viene y le dice al papá, papá, me lastimé porque se puso a querer andar en el caballo nuevo que había llegado. Me lastimé y resulta que se terminó quebrando. Y tenía un yeso desde acá hasta acá arriba. Entonces el papá le dice, tranquilo, tiempo al tiempo, todo ayuda para bien. Medio raro que te quiebres la pierna completa y que todo ayude para bien, ¿no es cierto? A la semana, paso la otra fotito, a la semana, llega a la casa un camión con soldados del ejército, con un listado de todos los que tenían que reclutar de 18 a 21 años, y cuando lo van a reclutar al muchacho lo ven en la cama que estaba quebrado. Y no se lo pudieron llevar. Y la última placa decía, y todos los jovencitos que fueron a la guerra, de esa camada que estaban buscando, murieron todos, y él se salvó. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Pero te tenés que rendir en esta mañana. Te pregunto, ¿cuál es el problema que te está cargando? ¿Qué es lo que te está dando bronca? ¿Qué es lo que te da dolor? ¿Qué es lo que no podés lograr? ¿Qué es lo que no podés cambiar? Rendite. Rendite y metete dentro de la voluntad de Dios. La Biblia dice que tenemos que meternos en Cristo, estar en Cristo. No sigas luchando con tus fuerzas. No quieras cambiar las cosas a tu manera. Déjalo a Dios. Rendite. Rendite en el nombre de Jesús, rendite. Hoy es un día en que te tenés que rendir y decir, Señor, no doy más. Me rindo en serio, Señor. Esto no lo puedo alcanzar, esto tampoco, Señor. Puse todas mis fuerzas y no puedo alcanzar esto, ni esto, ni esto. Rendite al Señor. Y en las manos del Señor, todas las cosas te van a empezar a ayudar para bien. Y te vas a encontrar con una bendición tras otra. Pero en este momento de tu vida, no sé qué estás pasando, lo que sea, lo que fuese, rendite al Señor. Quiero hablar de 2 hombres. Un hombre se llamaba Jonás.
Y del segundo hombre que voy a hablar en esta mañana se llama Pablo. Jonás era un profeta que no se rendía. Jonás, un gran hombre de Dios, pero que no se quería rendir a la voluntad de Dios. Dios había llamado a Jonás. Versículo 1 del capítulo 1 de Jonás y versículo 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Dios le habla a Jonás en forma directa. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, o sea, predícales, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios estaba llamando a Jonás a que predique a una ciudad de 120.000 habitantes. Y como esa gente era enemiga del pueblo de Dios, Jonás dice, no voy a hacer la voluntad de Dios. No voy a ir, no quiero hacer lo que Dios me pide. Nace una resistencia en Jonás. Por eso ustedes ahora están leyendo la resistencia de Jonás. Verso 3 del capítulo 1. Cuando Dios le habla esto, Jonás se levantó, pero no para ir a hacer la voluntad de Dios. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que estaba en la otra punta. Se fue. En lugar de obedecer, Jonás huyó en la dirección opuesta, tratando de escapar a la voluntad de Dios. Y a la voluntad de Dios no nos vamos a poder escapar. A los 30, a los 60, a los 80, la edad que sea, no sé. Miren lo que me acuerdo ahora. Un día estaba en mi casa, yo tenía 20 años, vivía con mi papá y con mi mamá. Y lo veo a mi papá en un sillón, estaba ahí sentado mirando la televisión, pero estaba mal. Y le digo, papi, ¿por qué estás así? Y me dice, porque me quiero matar. Y yo le digo, pero ¿por qué no buscas a Dios? Porque él de chiquito, venimos todos de una línea evangélica, y él de chiquito conoce a Dios, pero de grande está apartado de Dios. Entonces le digo, ¿por qué no te entregás a Dios? Y se entregó a Dios. Después de eso tuvo una ACV y se entregó a Dios hasta el día de su muerte. ¿Saben una cosa? No sirve pegarte un tiro, no sirve empastillarte. No sirve salir corriendo a otra ciudad. No sirve huir del problema. ¿Sabes lo único que sirve? Rendirte a Dios. Decirle, Señor, me rindo. Si yo no lo puedo solucionar, si yo no puedo cambiar las cosas. ¿Y saben qué? Todos los años que vivió, se la pasó predicando de Jesucristo. No había una persona a la que él no le predique. Pero Jonás, en su terquedad, prefirió ir en contra de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Prefirió no entregarse a la voluntad de Dios, no entregarse a la misión de Dios, a la misión que Dios le encomendaba, porque había terquedad en el corazón de Jonás. Pero nosotros en esta mañana tenemos que rendirnos, rendir nuestros planes, rendir nuestros sueños a la voluntad de Dios. Rindámonos. Basta de luchar por nuestras propias fuerzas queriendo hacer las cosas como a nosotros nos parece. Basta de golpear de golpear algunos lugares para ver si sale una solución. No, basta de luchar y luchar por algunas cosas. Basta, rendite. Rendite a la voluntad de Dios. No estoy diciendo que nos abandonemos a no hacer nada en la vida. Estoy diciendo que hay un momento en que tiene que haber un basta. Y ese basta tiene que ser rendirnos. Y volver a esta imagen. Señor, me rindo. No puedo hacer nada con esta situación. Me rindo. Y en el rendirnos encontrar paz. Y en el rendirnos someternos a Él.
Y en el rendirnos ir como Jonás, que tenía que ir a Nínive y hacer su voluntad. Sigue la historia de Jonás. Jonás se fue para el otro lado, pero hubo una rendición forzada de Jonás. Dios comenzó a hacer cosas que lo agarraron de la oreja a Jonás y le dijeron: venga, querido, usted va a hacer la voluntad de Dios sí o sí. Jonás 1:17 dice: cuando iba en el barco Jonás, que se iba para Tarsis, dice, Jehová había preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Se iba en el barco Jonás, desapareciendo de la voluntad de Dios, haciendo lo que él quería. Los tripulantes del barco lo tiran al agua, y en el agua había un gran pez, una ballena, y dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó? Jonás se iba. La voluntad de Dios no la voy a hacer. No voy a hacer la voluntad de Dios. Bueno, macanudo, dice Dios. En el medio del mar me lo tiran al agua. Cuando lo tiran al agua, Jonás está dentro de una gran ballena. La ballena no se lo comió, porque de última, hubiese muerto. Pero él estaba en el vientre del pez. Estaba enfrentando las consecuencias de su desobediencia. Y dentro del pez, Jonás decidió rendirse a la voluntad de Dios. Dijo: Señor, me rindo. Por eso en Jonás capítulo 2, verso 1 y 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. En medio de esa angustia, pensando que iba a morir, Dios lo ayudó. En esta mañana te invito a que invoques a Dios, a que busques a Dios con todo tu corazón y que le digas al Señor: Señor, acá estoy, quiero hacer tu voluntad. Te invito a que dejes de luchar contra Dios. Te invito a que te rindas al amor de Dios. Te invito a que digas: basta, hasta acá llegué, no puedo más. Y así la paz verdadera va a entrar a tu corazón. Cuando te rindas, no quiere decir esto que todas las cosas alrededor se van a acomodar o va a estar todo color de rosa, no, Señor. Pero sí va a haber paz en tu corazón. Y poco a poco Dios te va a ir bendiciendo de una manera que ni te imaginas. Pero te tenés que rendir. ¿A qué? A su voluntad. El resultado de la rendición de Jonás, capítulo 3, versos 3 al 5. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, se rindió, conforme a la palabra de Jehová, y los hombres de Nínive creyeron a Jehová. Entonces, Jonás obedeció, y toda esa ciudad de Nínive se arrepintió y se entregó al Señor, se entregó a Dios, empezó a buscar a Dios. Pero ¿qué es lo que tuvo que ocurrir? Que Jonás se rinda. Por unos instantes me gustaría mucho, si podés, que cierres tus ojos por unos instantes y que le digas al Señor: Señor, me quiero rendir en esta mañana. Me quiero rendir en tus brazos a tu voluntad. No quiero seguir luchando y luchando y luchando por mis fuerzas, si después de todo no logro nada luchando con mis fuerzas. Rendite con todo tu corazón al Señor. Rendite. No dejes que venga el pez. No permitas que te tiren de un barco al agua, como le ocurrió a Jonás. Yo te bendigo en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo declaro en esta mañana en el nombre de Jesús que tu corazón recibe paz. Que estás entendiendo que no podés seguir luchando contra la voluntad de Dios. Que te tenés que entregar a Jesús. Que no podés seguir corriendo detrás de las cosas que la vida te ofrece o de lo que tu corazón desea. Tenés que entregarte al corazón de Dios y a la voluntad de Dios en esta mañana. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que Dios te empieza a desatar de la opresión, de la tristeza. Dios te saca la angustia
El Señor se mete en tu corazón y te quita los pensamientos que están produciendo que continuamente tengas mucho dolor en el corazón. Dios te ayuda. Viene una intervención de Dios y Dios te ayuda para que tengas paz. Pero de lo profundo de tu corazón, aunque no sea con voz audible, decirle: Señor, me rindo a tu voluntad. El segundo hombre del que les quiero hablar en esta mañana, muy brevemente, es de Pablo. Este hombre era un loco que no se rendía con nada, perseguía a la iglesia. El perseguidor que no se rendía, así le puse de título a Pablo. El tipo que perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos. Los entregaba en la cárcel. Estaba poniendo todas las fichas cuando en el libro de los Hechos, capítulo 7, matan a Esteban, un perseguidor de la iglesia, un burlador. Se llamaba Pablo. Ayer estaba leyendo un libro sobre este hombre, de un judío, un libro escrito por un judío. Y en el libro, judíos cristianos, ¿sí? Y en el libro me llamó la atención, daba toda la descripción física de Pablo, pero dicen que Pablo tenía dos caras. Los que lo veían, testimonios de los que lo veían, no figura esto en la Biblia, sí en un libro apócrifo. Y dice que veían a Pablo y veían la cara de un hombre bueno y de repente veían la cara de un ángel. Era tanta la presencia de Dios en Pablo que veían a un hombre bueno y de repente veían como un ángel. ¿Pero por qué? Porque en un momento se tuvo que rendir a la voluntad de Dios. Perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. Era lo top de lo top, matando a los cristianos y persiguiendo a la iglesia. La vida de Pablo antes de Cristo, Hechos capítulo 8, verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, se metía en las casas, tenía soldados que estaban con él. Y arrastrando a hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Pablo, conocido como Saulo antes de entregar su corazón a Jesús, era un perseguidor, activamente perseguía a los cristianos. Pero un día algo le ocurrió. Tuvo un encuentro Pablo con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Un día se tuvo que rendir. Iba en el caballo con otros soldados. Ahora le leo los versículos, pero les explico. Iba en el caballo con otros soldados, otros a caballo también, persiguiendo a la iglesia, y en el camino se le aparece Jesús. Dice esto el libro de los Hechos, capítulo 9, del 3 al 6. Mas yendo por el camino, se enteró que al llegar cerca de Damasco, de repente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz era Jesús. ¿Pero Saulo estaba persiguiendo a Jesús? No, ¿a quién perseguía? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Jesús. Por eso Jesús le decía: ¿por qué me perseguís? Y él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Saben lo que le estaba diciendo? Señor, me rindo. ¿Qué quieres que haga? En el camino a Damasco, Pablo tuvo este encuentro, que fue un encuentro transformador, porque se encontró con la persona de Jesucristo. Cuando nosotros encontramos a Jesús en nuestra vida cambia, nuestra historia cambia, nuestro futuro cambia, porque ya nos rendimos a Él. Y lo único que queremos o que deseamos hacer es su voluntad. El siguiente punto que ustedes ven ahora es la rendición de Pablo. Pablo se rindió. Hechos capítulo 9, versos 17 y 18 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa. A ver, para que entiendan. Pablo allá se cae del caballo, se encuentra con Jesús, quedó ciego. Lo traen a una casa,
lo meten en la casa y Pablo estaba ciego. Y había un hombre de Dios llamado Ananías, que Jesús habla con Ananías y le dice, anda allá en la calle derecha, va a estar en tal casa un hombre que se llama Saulo, y Ananías le dice, pero este es el que nos mata. Sí, pero vas a ir y lo vas a visitar y le vas a impartir el Espíritu Santo. Entonces Ananías entró en la casa, yo creo que temblando, porque Pablo era un asesino. Y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado a que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo se rindió a Jesús, Pablo se bautizó por obediencia, Pablo recibió el Espíritu Santo y nunca jamás la vida de Pablo fue la misma. Che, ¿no te estará llamando el Señor? Y vos decís, ¿por qué me pasan tantas cosas feas? ¿No será que te está llamando el Señor a su voluntad? Y que por ahí el corazón todavía está un poquito como el de Pablo, medio duro, como el de Jonás, medio duro. Y no te animás a dar el paso y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿No te estará llamando el Señor con cuerdas de amor? ¿No te estará diciendo el Señor, así como le dijo a Jonás, te preciso para predicarle a esas 125.000 personas? ¿No te estará diciendo a vos el Señor, como le dice o como le dijo a Pablo, Pablo, te levanto como ministro a los gentiles? ¿No te estará llamando el Señor y tal vez estás entretenido con el problema que tenés, o estás entretenido con los sueños que tenés, con los anhelos y con las situaciones que estás pasando, y el Señor te está golpeando a la puerta de tu corazón y te está llamando y te está diciendo, quiero impartirte el Espíritu Santo y usarte? ¿No será que el problema es una gran bendición de Dios para que te rindas y que puedas decir, Señor, me rindo, heme aquí, Señor, envíame a mí? El resultado de la rendición de Pablo, Hechos capítulo 9, verso 20. Enseguida predicó a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús, era el Hijo de Dios. Pablo se convirtió en uno de los más grandes apóstoles. Voy a reformar lo que acabo de escribir acá. Pablo se convirtió en el más grande de los apóstoles, predicando el Evangelio con valentía, con dedicación. Fue 3 veces azotado, lo sacaron de una ciudad muerto, subió al cielo, bajaba del cielo, lo dice la Biblia, tuvo experiencias en el cielo, volvía a bajar, predicaba el Evangelio, hablaba de lo que Jesús le enseñaba. Pablo estaba sometido a la voluntad de Jesús. Y cuando un día en el libro de los Hechos capítulo 16, Pablo quería ir a Bitinia, después quería ir a Priscila, quería Pablo ir para un lado, para el otro, dice que el Espíritu le cerró la puerta acá, el Espíritu le cerró la puerta acá, y por sueño el Espíritu le reveló que había en Macedonia una persona que lo precisaba y que tenía que ir a predicar a Macedonia el Evangelio. Era tal, pero tal el mover del Espíritu Santo en Pablo, que el Espíritu en sueños le hablaba. Y Pablo fue a Macedonia y predicó en todo Asia, porque se había rendido a Jesús. Hoy tenés que rendirte a Jesús. No podés persistir en tu mecánica de hacer tu propia voluntad. Diego no puede persistir en la mecánica de hacer su propia voluntad. Vos no podés persistir en la mecánica de hacer tu propia voluntad. En esta mañana tenés que rendirte. Conclusión del mensaje. Jonás y Pablo nos enseñan que la voluntad de Dios puede llevarnos a situaciones difíciles si no la hacemos. Sin embargo, cuando nos rendimos a su voluntad, repito, cuando nos rendimos y decimos, Señor, acá estoy. Vamos de vuelta acá abajo. Señor, acá estoy. Cuando nos rendimos a su voluntad, cuando le decimos, Señor,
Bueno, lo que tengas que hacer. Señor, me rindo. A Pablo le tocó quedarse ciego. A Jonás le tocó quedarse adentro de un pez. ¿Qué será que te tocará a vos? ¿Qué será que nos toca cuando no queremos rendirnos? Hoy el Espíritu Santo te está diciendo que te rindas y tenemos que estar así en posición de rendirnos ante su majestad, el Rey, el Señor Jesús. Nos rendimos a Él. Y cuando nos rendimos a nuestro Señor y a su voluntad, cuando nos rendimos al verdadero propósito por el cual estamos en la tierra, cuando nos rendimos, somos instrumentos poderosos en las manos de Jesús. Hoy quiero animarte a que te rindas a Dios, a que dejes de luchar contra tu llamado, a que le permitas al Espíritu Santo que te guíe en tu vida. Porque solo si te rendís vas a encontrar la verdadera paz y el propósito divino sobre tu vida. Solo rindiéndote. Esta es la invitación en esta mañana. A que digas, hasta acá llegué, me rindo. Hoy yo tengo que levantar mi mano y decir, Señor, me rindo. Mañana cuando me vuelva a levantar, si Dios me da un día más de vida, voy a volver a decir, Señor, me rindo. Y si pasado mañana me da otro día más de vida, voy a decir, Señor, me rindo y sacame el jugo a full de lo que puedas hacer conmigo. Y si dentro de 4 días el Señor me da otro día más de vida, voy a tener que volver a levantar la mano y decir, Señor, me rindo. Y hacé tu voluntad conmigo. Hacé lo que quieras hacer. No hay mejor solución para los problemas y la angustia del corazón que la rendición a la voluntad de Dios. Si no te rendís a la voluntad de Dios, vas a seguir sufriendo demasiado. Evitate sufrimiento. No quiere decir que no vas a tener sufrimiento en el camino de Dios, porque Jesús tuvo sufrimiento, porque Pablo tuvo sufrimiento, porque Pedro estuvo 6 meses adentro de una cárcel, los 6 meses antes de morir, y lo clavaron en una cruz al revés. Porque Esteban lo apedrearon y murió. No quiere decir que no va a haber sufrimiento en el camino del Señor, pero va a haber sufrimiento por lo externo de algunas cosas que tal vez tengas que vivir, pero vas a tener paz en el corazón, porque la paz es paz de Dios que va en el espíritu de la gente. Vas a tener paz y gozo. Vas a tener alegría del Espíritu Santo en tu corazón. Vas a tener fuerzas. Vas a soñar. Te vas a levantar como un león. Y aunque las pruebas estén, vos vas a decir como ese papá que le decía al nenito, tranquilo, tiempo al tiempo. Tranquilo, todas las cosas ayudan para bien. O vas a poder decir como en Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, según el propósito eterno que hay en ellos. Lo vas a poder decir. Te invito a ponerte de pie en esta mañana, a que cierres tus ojos y a que le digas, Señor, he decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Los aliento, los animo a que en esta mañana, si alguno nunca entregó su corazón a Jesús, primeramente le digas a Jesús, Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de cada pecado y te pido que entres en mi corazón, Jesús, y que seas el Señor y dueño de mi vida. Y si ya entregaste un día tu corazón a Jesús, en esta mañana te invito a que le digas, me rindo y no voy a volver atrás. A partir de ahora, pongo primera y voy hacia adelante al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Voy a hacer la voluntad del autor de la vida. Porque en el principio, dice la Biblia,
el Verbo, Jesús, estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y todo lo que se hizo, todo lo que fue creado, por Él fue hecho. Nada de lo que se ve hubiese sido creado si no hubiese sido por Él. Por Él hemos sido creados. Y hoy tenemos que someternos a la voluntad perfecta de Dios. Rindámonos. Rindámonos. Padre, tu bendición celestial sea sobre la congregación. Y hoy podamos entender lo que significa dejar de luchar por nuestras fuerzas propias y comenzar a luchar por las fuerzas del cielo. Y que el cielo sea nuestra guía. Y que el cielo sea nuestras fuerzas. Y que nuestro pronto auxilio para cada cosa sea el Señor.